Amigos criminalistas, colegas, suscriptores, muy buenos días, bienvenidos a su canal Lingua Pericial, saludándoles como siempre con gusto el maestro Héctor Herrera y compartiendo una cápsula más. En este caso platicaremos con respecto a la toma de muestras lofoscópicas, específicamente en el tema relacionado con lo que es la toma de muestra dactiloscópica, la importancia que representa el hecho de llevar a cabo una buena toma de la muestra correspondiente para poder tener la posibilidad de realizar el estudio y desde luego pues el dictamen pericial correspondiente que se ha solicitado en esta área de experticia. No se vayan, amigos, síganos y compartan sus comentarios. Buenos días. Ok, amigos, bueno, pues primero comentemos en sí prácticamente qué es la lofoscopía. Esta área pues es comprendida como un conjunto de técnicas que son aplicadas a diferentes puntos específicos del cuerpo humano, como es el caso del paladar, los labios, los dedos de las manos, las palmas de las manos, las plantas de los pies, en que, bueno, en todos estos puntos se encuentran elementos denominados características o puntos característicos y tipos fundamentales muy específicos que corresponden a la identidad propia de cada persona. Esto quiere decir entonces que todas esas características que podemos encontrar en cualquiera de estas áreas son únicas en cada persona e irrepetibles, que se ha mostrado al paso del tiempo a través de los investigadores, de los descubridores y ponentes de estas teorías, que efectivamente hasta la fecha jamás en la historia se ha repetido una sola característica igual en otra persona al paso del tiempo. Esto los hace entonces una serie de técnicas muy importantes y muy atinadas y afinadas en función de establecer prácticamente que esos puntos característicos o esos tipos fundamentales denominados que se encuentran en cada parte de estos elementos del cuerpo humano son únicos en cada persona. Es así entonces que a través de la lofoscopía son diversas técnicas, entre ellos hablamos de la rugoscopía, es decir, que tienen que ver las características del paladar, la geiloscopía, que tiene que ver con las características que se tienen, cada persona tienen en los labios de la boca. Por otro lado, también el caso de la pelmatoscopía, es decir, las características y tipos fundamentales muy individualizados y específicos que se encuentran en las palmas de las manos de un individuo. También así el caso de la dactiloscopía. La dactiloscopía, bueno, en ese sentido entonces es parte de la lofoscopía, el cual es una disciplina, es una técnica de análisis, de búsqueda, de rastreo, de análisis, de estudio y análisis con respecto a los puntos característicos y elementos, tipos fundamentales que se encuentren en los pulpejos, es decir, en los denominados comúnmente yemas de los dedos de las manos de una persona. De esta forma, entonces, como al paso del tiempo se ha utilizado en gran escala este tipo de técnicas y sobre todo la dactiloscopía como una técnica de identificación muy definida, muy atinada, muy concreta, muy certera, ya que, como comentábamos, hasta la fecha no se tiene antecedente, no se tiene dato, no hay registro de que existan características iguales, puntos característicos iguales o tipos fundamentales iguales de una persona con otra, ni siquiera en gemelos. De esta manera, entonces, el caso de las muestras dactiloscópicas, es decir, la toma de las muestras de las características y puntos característicos que se encuentran en los pulpejos, es decir, en los dedos de las manos de la persona, estas serán, primero, pues obviamente tomadas de una manera muy adecuada, muy minuciosa, para obtener imágenes a través de un revelador, en este caso tinta, por ejemplo,
en el cual podamos observar a través de elementos como es una lupa, como es un cuentahilos, como es un microscopio, poder observar detalladamente todos esos puntos característicos y tipos fundamentales que se encuentran en cada uno de los dedos. Se utiliza en diversas áreas, comentábamos, por ejemplo, el caso de cuestiones laborales en las que en algún documento esté plasmado alguna huella y que se esté llevando a cabo un proceso a través de un juzgador en el que se requiera realizar prácticamente el estudio de esa huella dactilar para determinar si efectivamente esa huella corresponde o no a la persona que en su caso se entienda o se presuma que haya plasmado esa huella en ese documento. Podríamos hablar, por ejemplo, el caso de una carta de renuncia, en la que muchas veces se encuentra una firma, se encuentra una huella, y bueno, por la parte de la dactiloscopía, pues se tendrá que echar mano del experto lofoscópico o lofóscopo o en su caso dactilóscopo, el cual realizará el trabajo de estudio. Y para ello pues va a requerir, como siempre, para poder obtener la veracidad y poder tener la compatibilidad de los elementos que se tienen en cuestión o en duda, como el caso de esta huella plasmada en el documento, que se convertirá en una huella llamada problema. Es decir, porque se tiene la duda, ya que esta persona puede desconocer y decir que no es de su producción esta huella plasmada. Entonces se convertirá en un elemento denominado huella problema. ¿Pero qué requerimos para llevar a cabo el procedimiento? Bueno, pues requerimos entonces la huella testigo, es decir, tener que realizar, en su caso, la toma de muestra de los dedos de las dos manos de la persona que está involucrada en este hecho para poder obtener las características, los tipos fundamentales de estas huellas y observarlas y contraponerlas o compararlas con los puntos característicos y tipos fundamentales que fueron encontrados a través del estudio de la huella problema. Una vez que tengamos estos dos elementos, tanto el estudio de la huella problema como el estudio de la huella testigo, se tendrá que realizar una comparativa de todos esos resultados obtenidos en cada una de ellas y para poder tener la posibilidad de determinar si específicamente corresponden o no corresponden a esas características y tipos fundamentales de esta persona. En el caso, pongamos el primer plano, en el caso que las características mínimo 12, de 12 a 14 puntos característicos que sean comparativos y que sean coincidentes entre ambas huellas, es decir, la huella testigo y la huella problema, entonces se da por conclusión que sí corresponden a la persona. En el caso contrario, que sean menores a estos, bueno, pues se puede deducir que no corresponden a esta persona, esta huella que se presume, se dijo en un principio que podía ser de esta misma. Es de esta forma como podemos realizar entonces la conclusión en un trabajo pericial. Pero para llegar a ello, bueno, pues necesitamos de varios elementos. Primero, pues obviamente en la participación y la toma de cargo o de protesta del perito en el que va a realizar el dictamen pericial, el estudio pericial, en que pues, deberá tener acceso, tomando en cuenta este ejemplo, deberá tener acceso pues al documento en donde se encuentra plasmada la huella que se presume ser de la persona en cuestión. Por otro lado, bueno, pues entonces se tendrá que solicitar que esta persona sea sometida y acceda a ser realizada la toma de muestra de ambas manos de su persona para poder obtener las diversas huellas. En este caso, todos los dedos de las dos manos. ¿Por qué todos los dedos de las dos manos? Bueno, porque en este documento no se sabe efectivamente qué dedo es el que o qué pulpejo es el que esté plasmado en este mismo. Por lo tanto, se tendrá que realizar la toma de muestra de todos los dedos de las manos para realizar detalladamente el estudio en cada uno de estos y poder obtener los resultados, esos puntos característicos y poderlos comparar con los puntos característicos que se hayan encontrado en la huella plasmada en el documento. Para llevar a cabo esto, bueno, pues se requiere entonces que el juzgador ordene que se lleve a cabo dentro de la audiencia, pues la toma de muestra dactiloscópica, porque esto tiene que ser frente a la autoridad, en este caso el juzgador, que se dé fe prácticamente que se está llevando a cabo un procedimiento legal,
un procedimiento adecuado y que se estén realizando pues todos los pasos y todos los elementos necesarios adecuadamente sin vulnerar, sin transgredir desde luego los derechos y las condiciones jurídicas y los derechos humanos de la persona. También es importante observar que pues normalmente se utilizará tinta para poder en su caso vertir el entintado de los dedos de las manos de la persona y posteriormente se tendrán que plasmar cada dedo en algún documento, en algún formato. Muchos peritos utilizamos ya formatos preestablecidos con el nombre del perito, con el nombre de la empresa que representamos, en fin, ya llevamos nuestros formatos predeterminados que serán presentados al juzgador, indicando que estos en audiencia son los que serán utilizados para llevar a cabo la toma de muestra. Se utiliza entonces la tinta, el formato, se deberá utilizar, o se sugiere muchas veces se utilicen guantes para, pues por higiene, por manejo adecuado de la tinta y los materiales, por lo menos para el perito. Deberá también, pues es recomendable que previo a que se tomen las muestras, pues limpiar perfectamente las áreas de los pulpejos de la persona para que no se encuentre suciedad, polvo, grasa u otras cosas que puedan inhibir o que puedan limitar, en su caso, la toma de la muestra. Una vez que se entinten estos dedos, serán plasmados entonces de una manera adecuada, de una manera con mucho cuidado, de una manera muy, digamos, muy específica, cada dedo, cada pulpejo de la mano de esta persona, en donde el formato pues, deberá tener el indicador de qué dedo es el que corresponde al que se está plasmando ahí. Observar, desde luego, una vez que se tome la huella, pues estar observando que efectivamente la huella se haya tomado bien, que cumpla las características. ¿Qué características son importantes comentar? Bueno, pues que la huella esté completa, que cumpla las áreas, tanto el área marginal como el área nuclear y el área basilar, es decir, las tres áreas del dedo, del pulgar, hablaremos de la marginal, la nuclear y la basilar. Por las partes laterales también es muy importante que la huella esté marcada en el formato, una vez tomada la muestra, porque requerimos que efectivamente la muestra esté completa, esté tomada completa. A eso se le llama una huella completa. De lo contrario, estaríamos hablando de un fragmento y eso de ninguna manera nos va a permitir llevar a cabo un estudio real, un estudio específico, un estudio concreto relacionado con las características que se pretenden encontrar en esta huella. Una vez que haya sido tomado esta muestra, que haya sido entintado y plasmado en el formato del documento, bueno, pues el perito deberá tener mucho cuidado, debe tener mucha precaución, comento, en revisar minuciosamente que la huella tenga esas características, que sea visible, que sea completa, que se encuentren de manera genérica, que se alcance a observar que este elemento, este cuerpo de la huella haya quedado debidamente plasmado en el formato, que tenga una nitidez adecuada. ¿Y por qué comentamos esto? Porque muchas veces aparentemente la huella ha sido tomada, pero una vez que ya hemos realizado este procedimiento, pues continuaremos tomando las diversas fotografías de esas huellas para poder tener el elemento en concreto y poder realizar el estudio. Esto quiere decir que de ninguna manera, como lo sabemos, de ninguna manera nos podemos llevar los formatos con las huellas plasmadas. Esas huellas se quedan en el expediente, se quedan en la carpeta. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la forma de poder estudiar y cuáles elementos, qué elementos vamos a tener para poder realizar el estudio de esas huellas más adelante? Bueno, precisamente a través de las tomas fotográficas que realizaremos de esos formatos, ya que, repito, estos formatos quedarán entonces integrados a la carpeta y pues tendremos que realizar nuestras tomas fotográficas para que podamos contar con esos elementos y poder realizar el estudio técnico científico de una manera adecuada, de una manera minuciosa, para poder obtener los resultados que se deben de arrojar de manera certera, de manera verídica. Una vez que ya hemos cumplido con todo este procedimiento, bueno, pues ya sigue la parte de gabinete, es decir, la parte en donde el perito, con el tiempo necesario, con sus herramientas e implementos necesarios como son microscopios, cuentahilos, lupas, inclusive una computadora en la que podrá bajar la información
la podrá ingresar a la computadora e incrementarla, aumentarla, ponerle un zoom para poder observar de manera más amplificada la imagen y poder tener mayor visualización al respecto. Bueno, pues con todos esos elementos, entonces el perito procederá a realizar el análisis y el estudio de cada huella en particular. Desde luego, pues tomando los datos correspondientes, como son tipos fundamentales en cada dedo que ha observado, las características de ese tipo fundamental, específicamente ingresará y anotará si realmente la huella se encuentra completa, si se encuentra visible, y desde luego procederá a realizar el estudio y el análisis de los puntos característicos, como puede ser un islote, como puede ser un punto, como puede ser una cortada, como puede ser un empalme, como puede ser una bifurcación, etcétera, etcétera. Una vez que tenga ya reunidos todos esos datos que ha obtenido, esos datos, inclusive el conteo de crestas, por ejemplo, y todos los elementos necesarios que tiene que realizar en su estudio, que los va a vaciar en su borrador, pues tendrá que posteriormente a ello analizar, tendrá que empezar a observar esa información y a clasificarla para poder empezar a cuadrar, ¿verdad?, toda la información de manera muy concreta y muy específica, para que posteriormente en su dictamen pericial pues pueda vertir esas observaciones, que el procedimiento que realizó, cómo lo realizó, qué elementos utilizó y luego qué elementos, como este caso, qué puntos específicos característicos encontró, cuántos encontró, ¿verdad? Y luego pues realizar la conclusión de la comparativa que ha hecho con respecto al estudio previo que realizó hacia la huella problema. Una vez que haya tenido estos elementos, entonces al realizar la comparativa, pues va a tener dos resultados. ¿Corresponden o no corresponden estos puntos característicos en función de la cantidad de puntos característicos encontrados en ambas, la calidad, la ubicación, la orientación, la posición de cada punto característico? Esto es muy importante comentarlo porque muchas veces realizamos dictámenes periciales en los cuales solamente ponemos como conclusión que fueron encontrados 14 puntos característicos y que efectivamente en la huella problema también coinciden con los 14 puntos característicos y que por lo tanto es coincidente y que se atribuye que efectivamente la huella es la misma. Sin embargo, bueno, si somos más detallados, si somos más específicos en nuestro trabajo, pues esto nos implica mayor calidad en la realización de nuestro trabajo pericial, ya que recordemos, y que lo repetimos en cada video, es un trabajo técnico científico. Bien amigos, de esta manera es como podemos contribuir a comentar que la toma de muestras dactiloscópicas es un procedimiento que tendrá que aplicarse con mucho cuidado, con mucha precaución, con mucha limpieza, con mucho orden, ¿verdad? Con elementos y materiales previos que el perito tendrá que llevar al lugar, en este caso al lugar de la audiencia, para que se realice esa toma de muestra dactiloscópica, porque también nos ha tocado ver en muchos casos en audiencias que desafortunadamente el perito pues llega a la audiencia, va a realizar sus tomas de muestras y pues muchas veces no lleva ni tinta, ni hojas, ni formatos, ni material alguno. Y muchas veces termina pidiéndole ahí prestada una hoja o dos hojas al juzgador y el cojincito de tinta de sello, pues para poder realizar la toma de muestras. Y bueno, también a partir de ahí, pues también se habla muchas veces de la calidad del trabajo que está representando y que está reflejando el perito en su quehacer técnico científico. Deja mucho que decir. Y por otro lado también pues se ha observado que muchas veces la tinta de los cojines pues arroja en muchos de los casos que la huella cuando se plasma en la hoja pues empasta, queda muy entintado, queda muy oscura, no tiene la nitidez necesaria y no reúne las características de la huella completa y por lo tanto pues obviamente eso va a dificultar más adelante el estudio de esta. Es muy importante comentar esta parte porque también hablemos repito, de la calidad, ¿verdad? No tanto la cantidad, sino la calidad del trabajo de expertise que realizan los peritos en el ámbito de la lofoscopía. Bien amigos, pues si les gustó este video, mándenos un like,
envíenos sus comentarios, qué opina usted al respecto de la importancia que representa la toma de muestra dactiloscópica y sobre todo qué tan importante es el hecho de que se cubran y se cumplan los requerimientos en la aplicación de un procedimiento que esté debidamente sustentado, que sea un procedimiento metódico y que desde luego pues también se apliquen las técnicas adecuadas para realizar esa toma de muestras. Gracias amigos, se despide de ustedes como siempre su amigo el maestro Héctor Herrera. Muchas gracias.